Ahora. Don Jesús, obispo emérito de Ávila, señor alcalde, señor alcaide del Alcázar, también concejales y representantes de la Diputación Provincial, capítulo de Isabel la Católica, señoras y señores segovianos, enhorabuena por este 550 aniversario de la proclamación de Isabel la Católica aquí, en este recinto sagrado, proclamación como reina de Castilla. Como gran maestre del capítulo de Isabel la Católica, me toca señalar sencillamente un par de cosas. Aquella fecha del 13 de diciembre significaba el fin de un proceso de acceso de la reina, de la princesa, al poder, al trono, pero significaba también el comienzo de dificultades que desembocarán en una guerra civil en Castilla y una guerra, además, contra Portugal. Los primeros problemas que le surgieron fueron con el propio esposo, con Fernando, que se encontraba en Aragón. Ellos habían acordado que a la muerte del rey Enrique IV proclamarse ambos reyes de Castilla, pero como sucedió inesperadamente y Fernando estaba lejos en Aragón y la oposición del rey de Portugal, de Juana la Beltraneja, etcétera, era inminente, hubo que optar por la rapidez en la proclamación de la reina. Cuando llegó Fernando unos días después, tuvo sus prevenciones para entrar en Segovia. Incluso se detuvo en Turégano hasta que todo estaba preparado para su entrada en Segovia, que fue el día 2 de enero. El 2 de enero entró Fernando en Segovia, juró los fueros de Segovia en el pórtico de San Martín y después accedió a la catedral, donde fue proclamado igualmente rey, fue proclamado también rey de Castilla. Luego la reina le esperó en el Alcázar, donde se presentó ya, y los dos empezaron a llevar adelante el convenio de gobernación del reino, que se va a cumplir en una fecha histórica, tan importante o más que la del 13 de diciembre. Fue el 15 de enero. El 15 de enero se firmó en Segovia la famosa Concordia de Segovia, que es la base primera donde hay que referirse al hablar de la unificación de España y del nacimiento de la nacionalidad española. Esa fecha histórica, memorable, es como colofón de lo que se inicia el 13 de diciembre. 13 de diciembre, proclamación de la reina Isabel como reina de Castilla. 2 de enero, proclamación de Fernando como rey de Castilla, Fernando V. 15 de enero, la Concordia de la Concordia de Segovia, donde se van a sentar las bases para la unificación del reino. No voy a desmenuzar todo el contenido de la Concordia, que sería objeto de otra conmemoración. Sí señalar únicamente que allí, en el Alcázar, donde tuvo lugar, se formó el Salón del Trono de la Concordia de Segovia con el lema del tanto monta, que significaba que tanto uno como otro eran reyes en Castilla y lo serían también cuando Fernando heredara Aragón. Esa es la base de la nación española. En el corazón de esa base está Segovia. Enhorabuena a todos por ello. Y ahora vamos a hacer la evocación de cómo fue ese acto que estamos conmemorando, el acto del día 13 de diciembre de 1474. ¿Cómo fue la proclamación? Literalmente, tal como sucedió aquí, en el templo de San Miguel. Min
1474, 13 de diciembre, Segovia fue el escenario del hecho más trascendente para la historia de España. El día anterior, día 12, todo empezó de repente. En un caballo alazán cabalgó doña Teresa desde el Alcázar al pórtico eclesial de San Miguel. Del más riguroso luto, solemne y regia, vestida, entre un gran gentío avanza la princesa de Castilla. Llegada que fue a la iglesia, las exequias ofrecía por su hermano don Enrique, que en Madrid muerto yacía. Con regia solemnidad en la iglesia resonaba el miserere profundo que los frailes entonaban. Acabado el funeral, se provocó la estampida. Segovia era un grito unánime, un torrente que rugía: con Dios Isabel, con Dios Isabel y con Castilla. El día siguiente, día 13, qué solemne amanecía. Ahora, sobre un caballo tordo, regia se exhibía, toda vestida de blanco, la princesa de Castilla, en el día decisivo de su provincial vida. Entre un inmenso gentío hasta San Miguel volvía, hoy para ser proclamada por ley reina de Castilla. Con qué majestad tronaba la real trompetería cuando Gutiérrez de Cárdenas en la puerta aparecía, portando el estoque real, la espada de la justicia. Isabel de su caballo sin tardanza descendía y entre sus brazos tomaba el pendón real de Castilla. En el pórtico esperaba el doctor Díaz de Alcocer para tomar juramento a la princesa Isabel. Doña Isabel, por la gracia de Dios, princesa de Castilla, como magistrado supremo del reino, yo, el doctor Díaz de Alcocer, doy fe de que el rey don Enrique, vuestro hermano, ha muerto sin dejar hijo ni hija que pueda heredar. Esto se funda en el reconocimiento que él mismo hizo en los toros de Guisando y en la villa de Casarrubios, en un día del mes de septiembre de 1468, intitulando y jurando a vos, Isabel, por princesa y su legítima heredera, y mandando que otro tanto hicieran los prelados, caballeros y letrados. Y rogó y pidió a don Antonio Jacobo de Béneris, legado apostólico que allí estaba presente, que confirmase el dicho acto por la autoridad apostólica y lo mandase guardar y los compeliese a ello por censura eclesiástica, lo cual todo el dicho legado hizo y mandó. Excelentísima señora, y yo ahora os pregunto, Isabel, princesa de Castilla, ¿juráis por Dios y la señal de la cruz que seréis obediente a los mandamientos de la Santa Iglesia y que honraréis los prelados y ministros de ella y defenderéis las iglesias y que miraréis por el pro y bien común de los dichos reinos de Castilla y de León y mantendréis sus súbditos en justicia como Dios mejor os dé a entender y no la pervertiréis? Juro, por Dios y por la señal de la cruz en que pongo mi mano derecha, y por las palabras de los santos evangelios sobre los que asimismo pongo mi mano derecha, que seré obediente a los mandamientos de la Santa Iglesia,
y que honraré los prelados y ministros de ella, y defenderé las iglesias e todo su leal poder, e que miraré por el pro e bien común de los dichos mis reinos de Castilla y de León, y mantendré a mis súbditos en justicia, como Dios me dé mejor a entender, y no la pervertiré, lo cual hago extensible a los privilegios de personas, ciudades e instituciones según el derecho de Castilla que obliga a los reyes. Y todos nosotros, por nos y en nombre de los dichos vuestros reinos, recibimos y reconocemos a vos, Señora Reina Doña Isabel, por nuestra Reina y Señora natural, propietaria de estos dichos reinos, como a hermana legítima y universal heredera de dicho Señor Rey. Castilla, 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 por la muy alta Reina y Señora, Nuestra Señora Reina Doña Isabel, y por el muy alto y muy poderoso príncipe, rey y señor, nuestro señor, el rey don Fernando, como su legítimo marido. Una reina magnánima y honrada, por providencia celestial ungida, supo salvar a España dividida por la ambición feudal y desalmada. Se llamaba Isabel y fue admirable verla reinar austera e imparcial, sabia y recta, impartiendo insobornable justicia para todos por igual. No le arredró el tirano que blasona, le dolió que entre tanta bandería había quedado hueca la corona, sin oro y sin poder la monarquía. Todo ello conmovió su noble entraña y Dios le dio la fuerza y la prudencia, la plenitud moral y de conciencia para recuperar y unir a España. Con la venia del Gran Maestre, excelentísimas e ilustrísimas autoridades religiosas, civiles y militares, damas y caballeros. Me cumple, como vicedirector de la Academia de la Hispanidad, el alto honor de presentar esta mañana, de profunda significación isabelina y bajo las bóvedas de la Real Iglesia de San Miguel de Segovia, a la persona que ha de pronunciar nuestro siempre esperado elogio a la reina. El capítulo de nobles caballeros y damas de Isabel la Católica y la Academia de la Hispanidad se complacen especialmente en anunciar que esta pieza de homenaje a la más preclara de las soberanas será pronunciada por la excelentísima señora rectora magnífica de la Universidad Católica de Ávila, doña María del Rosario Sáez Lluvero. Doña María del Rosario nació en la localidad abulense de Langa, feliz encrucijada entre el arévalo de infantiles sueños isabelinos y el fontiveros de místicos amores sanjuanistas.
Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, doctorándose en la Universidad de Murcia, donde fue profesora titular de Odontología y vicedecana de la Facultad de Medicina y Odontología, así como directora de la Clínica Odontológica Universitaria de aquella ciudad. Fue Premio Nacional de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia en los años 1999 y 2006. Presidenta de ICUSTA, Consejo Internacional de Universidades en el Espíritu de Santo Tomás de Aquino, miembro del Consejo de Dirección de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, miembro de número de la institución Gran Duque de Alba del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, vocal de la Comisión de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de Universidades, autora de numerosas publicaciones y ponencias. Es rectora de la Universidad Católica de Ávila desde el año 2007, una institución académica que bajo su gobierno continúa su extraordinario crecimiento en número de alumnos y titulaciones ofertadas, convirtiéndose, gracias a su excelente profesorado, en un referente para las universidades católicas españolas. Su sueño como rectora, la apertura en la universidad que dirige de una facultad de medicina. Doña María del Rosario es una mujer de fuertes convicciones católicas, con gran capacidad de liderazgo e innovación, siempre firme defensora de las mejores causas, entre ellas la que nos ocupa desde hace años. Su deseo es también defender y difundir la aportación de la mujer en la historia, desde el mundo de la espiritualidad, como quedó puesto de manifiesto con el Congreso de Doctoras de la Iglesia en Roma, hasta el mundo de la ciencia. Una visión de feminidad positiva que contrasta con las visiones radicales que nos pretenden imponer en el presente. El capítulo de Caballeros y Damas de Isabel la Católica y la Academia de la Hispanidad le están especialmente agradecidos por alentar la franca colaboración que mantenemos desde hace años y cuyos frutos espirituales, científicos y humanos son por todos conocidos y alabados. Por todo ello, no podíamos dejar pasar esta extraordinaria ocasión sin contar con su testimonio, con sus doctas palabras, sin duda llenas de emoción y sinceridad, para que sirvan de reflejo académico en el presente, 550 años después, de aquellas que fueron pronunciadas a escasos metros de donde nos hallamos por la mejor de las reinas, por ese regalo de la divina providencia a nuestra España, que fue Isabel la Católica. Tiene, pues, la palabra para pronunciar el elogio a la reina la excelentísima señora rectora magnífica de la Universidad Católica de Ávila, doña María del Rosario Sáenz Yuguero. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo emérito de Ávila, don Jesús García Burillo, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares, eclesiásticas, señor alcalde de Segovia, capítulo de nobles damas y caballeros de la reina Isabel, excelentísimos señores académicos de la Academia de la Hispanidad, gran maestre del capítulo de nobles caballeros y damas de Isabel la Católica, señores miembros de la Comisión para la Causa de Beatificación de la Reina del Arzobispado de Valladolid, señoras y señores. Es una temeridad, por mi parte, atreverme a proclamar este elogio de la Reina ante tan distinguido auditorio repleto de expertos conocedores de su vida, obra y milagros, por lo que ruego me disculpen esta gran osadía y les aseguro que si en erudición me superan, no lo harán tanto en la reverencia y cariño que siento por nuestra reina. En todo caso, el culpable es el gran maestre, a quien sinceramente le agradezco esta invitación. Es para mí un gran honor impartir este elogio de la reina católica doña Isabel con motivo de los 550 años de su proclamación como reina de Castilla, el 13 de diciembre de 1474 en la ciudad de Segovia, una mujer que llegó a reinar. Diego Clemencín, en su elogio de la reina, leído en la Real Academia de Historia en 1807, dijo: «Mientras el tiempo
devorador, oscurece poco a poco y borra la memoria de otros personajes, ruidosos un día, se aumenta por el contrario y extiende la veneración de la posteridad a nuestra princesa, y la gloria de sus virtudes va creciendo como el caudal de un río cuando se aleja de su fuente. La reina Isabel de Castilla es una de las grandes mujeres de la historia universal en la que se ha manifestado en todo su esplendor el genio femenino. Una mujer que llegó a reinar porque hizo lo que hay que hacer cuando lo tuvo que hacer. Dice don Luis Suárez que si tuviera que precisar en pocas palabras cuál era su perfil humano, tendríamos que responder: primero mujer, después reina, por encima de todo católica. Mucho se ha escrito sobre la reina y se sigue escribiendo, pero de lo que no cabe ninguna duda y que es un hecho incuestionable es su profunda fe, su religiosidad, su rectitud de conciencia, su justicia, su grandísimo interés en la obra evangelizadora de América desde el inicio del descubrimiento. Fue una reina, una esposa y una madre a la vez. Decía doña Isabel a su hermano Enrique: las obras de cada uno han dado y darán testimonio de nosotros ante Dios y ante el mundo. Y si la juzgamos a ella por sus obras, que parecen milagros, Isabel fue una mujer excepcional, podríamos decir que predestinada. Bajo su reinado tuvieron lugar grandes acontecimientos como la Reconquista y con ella la unidad nacional, el descubrimiento de América y la reforma de las órdenes religiosas que cortó de raíz el protestantismo en España. Estos hechos son de tal magnitud que bien vale la pena meditar en el foco que los produjo. La Reconquista supuso 8 siglos de grandes esfuerzos que forjaron el temperamento en la España cristiana de entonces, con sus luces y sus sombras, hasta alcanzar la unidad religiosa y territorial. La Reforma católica se adelantó casi un siglo y en forma original en los reinos de España, unidos bajo los reyes católicos. España se convirtió en una gran potencia y en el país del catolicismo del futuro, siendo en cierto sentido la patria espiritual de la restauración católica y de la Contrarreforma. Para el gran historiador y capellán de Hernán Cortés, Lope de Gómara, la llegada a las tierras del Nuevo Mundo había sido el más grande acontecimiento después de la creación del mundo, si se exceptúa la encarnación y la muerte de aquel que lo había creado. Lo que de verdad le importaba a la reina era la salvación de su alma y la del alma de todos sus súbditos, como dejó reflejado en su testamento y codicilo. Es asombroso la rectitud de intención que guiará toda su vida para alcanzar este fin último para el que fuimos creados. Se ha comparado muchas veces a Santa Teresa y a la reina en numerosas ocasiones. Su paralelismo está muy bien argumentado por don Alejandro Pidal Limón, político y académico, en una conferencia digna de ser leída. Doña Isabel, la católica, y Santa Teresa de Jesús, paralelo entre una reina y una santa. También el beato Juan de Palafox y Mendoza decía: cuando leí las cartas de Isabel la católica, hice concepto de que eran tan parecidas estas dos naturales entendimientos y espíritus de la señora reina y de Santa Teresa, que me pareció que si la santa hubiera sido reina, fuera otra católica doña Isabel, y si esta esclarecida princesa fuera religiosa, fuera otra Santa Teresa. También el poeta charro José María Gabriel y Galán establece una bella similitud entre las dos en su poema Las Sublimes. Isabel, una mujer hacia el trono de Castilla. Juan II de Castilla, padre de Enrique IV y de la princesa doña Isabel, contrajo matrimonio en 2 ocasiones en el transcurso de su largo reinado. En la primera de ellas tomó por esposa a una princesa aragonesa,
la infanta María, hija de Fernando I de Aragón, mientras que en segundas nupcias lo hizo con una portuguesa, Isabel de Avís. Juan II y María de Aragón se casaron un 20 de octubre de 1418 en la villa de Medina del Campo y después de transcurridos más de 25 años moría la reina doña María de Aragón, que había dado 3 hijos a Castilla, las infantas doña Leonor y Catalina, que murieron muy jóvenes, y el príncipe don Enrique, futuro heredero del trono. El 22 de julio de 1447, en la villa de Madrigal de las Altas Torres, se celebró el matrimonio de Isabel de Portugal con Juan II, y en Madrigal se instaló la corte. La hija primogénita de Isabel de Portugal y Juan II de Castilla, Isabel, nació un 22 de abril de 1451, en Madrigal de las Altas Torres. Ese año era el día de Jueves Santo. Nació tan solo a 20 kilómetros de donde naciera San Juan de la Cruz, a 25 kilómetros de Arévalo y de Medina del Campo. Le dieron el nombre de Isabel, su madre, y de su abuela materna, y también el de una reina santa portuguesa muy querida, Santa Isabel de Portugal. Cuando tenía 2 años, nació su hermano menor, Alfonso, que vio la luz en 1453. El nacimiento de Alfonso tranquilizó a Juan II respecto a la continuidad dinástica por vía directa masculina, puesto que en el caso de que el primogénito falleciera sin descendencia, el infante recién nacido pasaría a ser el príncipe heredero. En esa línea, la niña contaba muy poco, ya que en Castilla se aceptaba la posibilidad de que una mujer accediera al trono, pero siempre estaría por detrás de los varones en el orden sucesorio, tal y como se establece en las partidas de Alfonso X el Sabio. Juan II murió en 1454 y la infanta Isabel quedaba huérfana muy pronto, a la edad de 3 años. Al morir Juan II, le sucedió en el trono su hijo Enrique. Isabel de Portugal se instaló con sus hijos en Arévalo. Allí la infanta creció alta, rubia, como su bisabuela Felipa de Lancaster, de tez blanca, lechosa, dulce en su apariencia y en el trato con las personas, aunque según todos los testimonios se hallaba dotada de una extraordinaria inteligencia y energía. Isabel de Portugal fue la encargada de dirigir la educación de Isabel en los primeros años en Arévalo, junto a otras personas que desempeñan un papel muy importante en la vida de Isabel la Católica, como Gutiérrez de Cárdenas y su esposa Teresa Enrique, a quien todos llamaban la loca del sacramento por su devoción a la Eucaristía. También Gonzalo Chacón o Beatriz de Silva, la fundadora de las Concepcionistas, tuvieron mucho que ver en su educación. En Isabel influyeron especialmente los franciscanos de Arévalo, que le inculcaron la virtud de la pobreza y una serie de valores que fomentaron su carácter cristiano, sobrio, recio y austero. Entre los franciscanos de Arévalo tuvo un importante papel en la formación de la infanta Fray Lorenzo, con el que mantuvo contacto epistolar a lo largo de toda su vida. También el agustino Fray Martín de Córdoba escribió para Isabel El Jardín de las Nobles Doncellas, libro que le serviría de programa y orientación durante toda su vida. Todos coincidían en inculcarle profundos sentimientos religiosos a los que se mantuvo fiel toda su vida. No se entiende la vida y la obra de la reina católica sin conocer la profunda formación humana y religiosa que le transmitieron sus maestros desde los primeros años y que moldeó de manera definitiva su alma y su mente. Arévalo quedó íntimamente asociada al primer decenio de la vida de Isabel. Fueron para ella años muy duros, por la enfermedad mental de su madre y la menguada corte de la reina viuda, donde pasarían estrecheces
que contribuyeron a aumentar el espíritu ahorrativo de Isabel. Virtudes para reinar. El número de personas que escribieron sobre la reina Isabel durante su vida o en los años que siguieron a su muerte es relativamente alto si se compara con la atención que recibieron otros monarcas de aquel tiempo. La mayor parte de los textos ha sido ya recopilada y publicada, especialmente por don Vicente Rodríguez Valencia. El conde de Castiglione escribe en 1528, poco después de su muerte: si los españoles no se han puesto todos de acuerdo para mentir en sus elogios a la reina, entonces puedo decir que no ha existido en nuestros días más claro ejemplo de bondad, de grandeza, de espíritu, de prudencia, de religiosidad y de honestidad. Grande es la fama de aquella señora en todas partes, en todas las naciones, y los que vivieron a su lado, todos dicen que esta fama ha nacido de sus virtudes y méritos. Quien quiera detenerse a examinar sus obras, fácilmente se convencerá de que esta es la verdad. Fin de la cita. Mujer de alta perfección humana y cristiana, ya Gómez Manrique la define con una mezcla de hermosura física, moral y espiritual. A quien Dios hizo fermosa, cuerda, discreta, sentida, en virtud esclarecida, buena, gentil y graciosa, dio vos linda proporción, dio vos virtud y grandeza, que no hay comparación de vuestra gran perfección en toda la redondeza. Las fuentes describen a la reina dotada de gracias y virtudes, mujer femenina pero viril, no varonil, sino viril, de vis, término latino que significa fuerza. Fue una mujer cristiana con una gran fuerza interior que desafió a su tiempo y se anticipó siglos en la cuestión de los esclavos. Ya en la incorporación de las Islas Canarias, la prohibición de la esclavitud constituye uno de los puntos de la originalidad de su política africana, pero sobre todo en América, el nuevo continente que salía de sus manos. Las carabelas del primer descubrimiento traen indios a bordo que después se vendieron como esclavos. La reina, al enterarse, interviene para devolverlos a su patria. Repuesta de esta primera sorpresa, convoca la primera junta de teólogos que se reúne contra la esclavitud, pero entre tanto allí se delibera, ella se anticipa a suspender el comercio de esclavos. Lucio Marino Sículo nos dice: aunque fue persona encumbrada, sin embargo, era humilde, mansa y afable, mujer resuelta pero fuerte, viril y constante, poderosa pero recta en la justicia y de ella inseparable, rica pero dadivosa, no ávida de riquezas sino obsequiosa, espléndida, liberal y magnánima, reina absorbida por múltiples y graves asuntos de gobierno, pero religiosísima como un sacerdote entregado al culto de Dios, de la Virgen, de los santos, rezando las horas canónicas y otras muchas oraciones y devociones particulares. Isabel llegaría a poseer varios ejemplares de la Imitación de Cristo, del Kempis, y leyó asiduamente las obras del Cartujano. Sin los lazos profundos y sutiles de una religiosidad que desde la infancia empleaba muchas horas en hacer oración, resulta absolutamente imposible conocer lo que fueron la vida y la obra de Isabel. La princesa trabajó por modificar sus rasgos temperamentales que sublimó por la ascética de las virtudes humanas y cristianas. Hemos de mencionar su realismo y concreción a la hora de tratar negocios. Aprendió de sus maestros las lecciones para ser una gran mujer, madre, esposa y reina. La futura reina fue adquiriendo una amplia formación moral y cristiana en primer lugar, tal y como correspondía a los valores de la época,
y al ambiente familiar de la casa materna. También fueron atendidos los aspectos del protocolo y las habilidades propias de una infanta castellana del siglo XV, sin olvidar el arte de la equitación, y además se inició en el campo de diversos saberes, en especial gramática, retórica, latín, música, pintura, filosofía e historia, es decir, una variada formación que explica su posterior curiosidad intelectual, sus amplios conocimientos. Como joven de su época, también le agradaba a la infanta las fiestas, los juegos, músicas y danzas. Además, a pesar de su sencillez cotidiana, le gustaba vestir bien, así como la magnificencia y pompa en las ocasiones solemnes o festivas. Isabel en la corte de su hermano Enrique IV. Enrique IV, en el momento mismo que comenzó a reinar, había contraído segundo matrimonio con una pariente suya, Juana de Portugal, y en 1461 se anunció que esperaba un hijo, lo que venía a alterar las relaciones de sucesión. Por eso, los consejeros de Enrique IV decidieron que los dos infantes, Isabel y Alfonso, ambos todavía de corta edad, debían ser llevados a la corte y mantenidos en cuidadosa custodia hasta que se diese su ulterior destino. A los 10 años, Isabel tuvo un cambio radical al verse obligada a abandonar Arévalo para instalarse en la corte de su hermano el rey. Los 6 años en que Isabel estuvo alojada en el Alcázar de Segovia fueron definidos por ellas como una prisión. La separación de la casa materna fue un duro golpe para Isabel. Así lo recordaría ella años después al referir cómo la separaron de su madre. Dice así: de cuyos brazos, inhumana y forzadamente, fuimos arrancados el señor rey don Alfonso, mi hermano, y yo, que a la sazón éramos niños. El 28 de febrero de 1462 nació la hija de Juana y Enrique, a la que pusieron por nombre Juana como a su madre. Los rumores de la corte negaban que Enrique pudiera ser el padre, dada la declarada impotencia. Los calumniadores de la corte acabarían llamando a la niña la Beltraneja, porque atribuyeron a Beltrán de la Cueva la paternidad. La reina decidió que Isabel fuera una de las madrinas del bautismo, creando así vínculos espirituales que la propia Isabel se sentiría luego obligada a responder. No se ha podido demostrar que Juana fuera hija de Enrique y tampoco que no lo fuera. Don Enrique convocó cortes el 9 de mayo de 1462 a fin de proceder al preceptivo juramento de la recién nacida como heredera. Una parte de la nobleza castellana presionó al rey para que nombrara heredero a su hermano Alfonso, y Enrique lo aceptó con el compromiso de que se habría de casar con su hija Juana, que entonces tenía 2 años. Estalló una revuelta y los nobles declararon tirano a Enrique y proclamaron rey Alfonso en lo que se ha llamado la farsa de Ávila, el 6 de junio de 1465. Alfonso entonces tenía 11 años. Poco después de este último suceso, ya en 1467, Isabel abandona la corte para unirse a los rebeldes. Con su hermano Alfonso visita a su madre en Arévalo, recordando su infancia en este lugar. Pero en los primeros días de julio de 1468 muere de repente el infante rey don Alfonso. Para la nobleza sublevada, Isabel es entonces la única baza que les puede permitir mantener su causa. Los nobles trataron de proclamarla reina, pero ella se negó. Aunque estaba convencida de su propia legitimidad sucesoria, no negaba en modo alguno que la legitimidad del trono pertenecía a su hermano Enrique. En esta ocasión, Isabel tomó una de las decisiones más importantes de su vida.
Rechaza seguir el camino de la sublevación, pero impone la negociación con el rey y exige como fruto de la misma ser jurada princesa heredera de Castilla. Consigue efectivamente alcanzar esta meta. Después de difíciles conversaciones, Enrique se reúne con su hermana en la venta de los toros de Guisando, donde hace público el acuerdo alcanzado entre ambos, a la vez que se sella la paz entre uno y otro bando. Isabel es entonces jurada princesa de Asturias, con lo que implica la revocación del juramento que en 1462 se había realizado a favor de Juana, la discutida hija del rey. Esta decisión se justifica alegando la ilegitimidad del matrimonio de sus padres, Juana y Enrique. Así, en septiembre de 1468, Isabel se convierte en princesa heredera de Castilla. Su matrimonio ahora cobra una gran importancia, por eso en el Pacto de Guisando se incluye una cláusula que establece cómo ha de realizarse. Isabel contraerá matrimonio con quien el rey propusiera y ella aceptara. El reto constante de Isabel fue conciliar en cada situación los derechos con las obligaciones y las posibilidades en una acción de gobierno en favor de la continuidad de la dinastía, el mantenimiento y el acrecentamiento del reino y el bienestar de sus súbditos. Estos objetivos serán una constante durante toda su vida y su reinado y definen muy bien tanto la personalidad de la reina como sus ideales y sus proyectos políticos. Para realizar este programa político necesitaba efectuar un enlace matrimonial con alguien con quien pudiera compartir sus ideas, sus ideales y sus proyectos, y al mismo tiempo tenía que ser complementario con ella y con Castilla. El único candidato que reunía estas condiciones era su primo Fernando de Aragón, que ya era rey de Sicilia y heredero de la corona de Aragón. Así nos relata Clemencín la boda en Valladolid. Dice Clemencín: celebróse el fausto matrimonio en Valladolid, corriendo el mes de octubre del año 1469. Le precedieron y acompañaron circunstancias extraordinarias, más semejantes a los episodios de una novela de caballería que a la grave y ceremoniosa etiqueta de una boda real. Un rey de Sicilia, príncipe heredero de Aragón, entrando por la frontera de Castilla en compañía de pocos servidores leales, disfrazados de mercaderes. Las primeras vistas de los novios en hogares privados, ante pocos testigos, sus desposorios sobrios, desautorizados, sin preparativos solemnes, sin festejos ni regocijos, llenos de escasez, dificultades pecuniarias para la unión de dos personas que iban a ser en breve los mayores y más ricos potentados del universo, y la causa pública reducida a una existencia furtiva y a tomar las apariencias de un crimen. De momento, la noticia de la celebración del matrimonio es acogida con gran satisfacción y alegría por Juan II de Aragón y por este reino, algunas de cuyas ciudades celebraron procesiones y festejos, pero en Castilla es recibida con bastante frialdad, debido a la difícil situación política y al deseo general de que la paz fuera restablecida, cosa que el enlace de los príncipes no parecía favorecer. En medio de esta situación, asentados en Dueñas, Isabel y Fernando comunican su enlace a las ciudades y nobles castellanos y al rey de Portugal. Pero la decisión más relevante es la de enviar una embajada a Enrique IV a Segovia para explicarle lo sucedido e intentar evitar su enojo. Enrique, tras escuchar a los embajadores, les despacha sin una respuesta clara. Enrique montó en cólera. Enrique todavía va a tardar varios meses en reaccionar, pero su reacción es drástica.
En octubre de 1470, en Valdelozoya, da por anulado el pacto de Guisando por considerar que su hermana no ha cumplido el compromiso allí adquirido y proclama de nuevo heredera a Juana. El enojo del rey y su ruptura con Isabel se van a mantener hasta la Navidad de 1473, cuando ambos se reúnan en Segovia, gracias a las buenas artes del mayordomo real Andrés Cabrera, que ahora se inclina hacia la causa de la princesa. En ese momento Isabel se reconcilia con su hermano, celebran las fiestas juntos, pasean en amable compañía por Segovia e incluso Fernando se suma al encuentro dada la gran cordialidad establecida en las relaciones entre los hermanos. Pero no se consigue que Enrique IV se retracte de lo dicho y hecho en Valdelozoya. No obstante, el clima de amistad que entre ellos se respiraba ayudó a tranquilizar el ambiente y resultó altamente favorable para la hermana del rey. Isabel permanecerá en Segovia a partir de este momento. El 11 de diciembre de 1474, solo y desamparado, muere Enrique IV en Madrid, y el día 13 Isabel, a pesar de que su marido se encontraba entonces en Aragón, se hará proclamar reina de Castilla. El 13 de diciembre de 1474 salía del Alcázar de Segovia la princesa Isabel para ser proclamada reina de Castilla en el pórtico de la iglesia de San Miguel, contigua a la plaza mayor de la ciudad. Para que no hubiese duda sobre su intención de gobernar efectivamente su reino, en la comitiva se hizo preceder por un caballero, Gutiérrez de Cárdenas, que llevaba la espada en alto, desnuda y sostenida por la punta a la usanza castellana, símbolo inequívoco de que la persona a la que precede tiene la plenitud del poder. Antes de ser jurada, juraba ella, por Dios, por la cruz, por los evangelios, que sería obediente a los mandamientos de la Santa Iglesia, que honraría a los prelados y ministros de ella, defendería las iglesias a todo su leal poder, miraría por el bien común de sus súbditos y les mantendría en justicia como Dios mejor le diese a entender. Después de ser jurada reina en el exterior del templo, pasó al interior, portando el pendón de Castilla, y abrazada a sus pliegues, allí hizo oración y ofreció el dicho su pendón a Dios en manos de un sacerdote que se lo recibió junto al altar. Estaba presente el nuncio de su santidad Sixto IV. Ofrecimiento nunca fallido en 30 años de reinado. Tenía 23 años de edad y fue el mejor rey de España, he dicho. Ahora el capítulo de nobles caballeros y damas de la reina Isabel la Católica procede a ofrecer la corona de laurel ante el busto de la reina. Vamos debidamente. Únicamente reiterar la felicitación del capítulo al Ayuntamiento de Segovia. Reiterar también la felicitación a la parroquia de San Miguel y a la diócesis de Segovia, porque esta fecha se inscribe con letras de oro en la historia de España, como ha quedado patente en todas las palabras que se han pronunciado esta mañana. Agradezco muy vivamente la presencia de don Jesús García Burillo, obispo emérito de Ávila,
que fue quien me nombró a mí hace casi 20 años gran maestre del capítulo, y es un honor que siga acompañándonos en estas ocasiones. Agradezco al señor director de la Comisión para la Beatificación de Isabel la Católica, que ha tenido estos detalles, con los que ha suplido al capítulo en estos detalles, con que ha distinguido al señor obispo y a todos los demás miembros a los que ha obsequiado. Y en fin, hagamos votos, porque como él mismo ha dicho, la causa está cerrada ya. Quiero decir que está terminada, a expensas de la proclamación, que sea lo antes posible, pero siempre cuando Dios quiera. Y qué hermoso sería que el primer papa que ha salido del Nuevo Mundo, donde ella sembró la fe, porque el Nuevo Mundo, América, es fundamentalmente cristiana y católica, es debido al tesón que ella impuso en que cada autorización, cada permiso de navegación, cada permiso de conquista que se concedía era con la condición primera de extender allí la fe de Cristo. Ojalá podamos corroborarlo viéndola y pudiéndola rendir culto en los altares. Reitero mi felicitación a todos vosotros, gracias a los caballeros y damas que han asistido también. Quiero también resaltar la figura y la personalidad de David Santamera, que ha sido el coordinador entre el Ayuntamiento, la Iglesia y el capítulo. Gracias, David, porque todo ha salido a pedir de boca. Y cedo la palabra al señor alcalde. Muchas gracias, gran maestre. Buenos días a todos. La verdad es que para mí, como representante de lo que se llamaba entonces el Concejo, hoy Ayuntamiento de Segovia, es todo un honor haber tenido la oportunidad de recordar esos acontecimientos de aquel 13 de diciembre de 1474, donde la entonces princesa salió del Alcázar para llegar aquí, a la iglesia de San Miguel, donde fue proclamada como reina de Castilla. Un acontecimiento que dio lugar a que Segovia, España, fuera el centro del mundo, de la historia del mundo entero. Este ayuntamiento ha estado durante todo el año junto a otras instituciones celebrando y recordando tantos acontecimientos como hemos llevado a cabo a lo largo de todo este 2024. Vamos a seguir, como saben ustedes, celebrando actos cuyo acto principal va a ser el de la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI en Segovia la próxima semana, en relación con otros actos que recordarán esta maravillosa proclamación de la reina. Agradezco al capítulo de las nobles damas y caballeros el que hayan considerado el que Segovia pueda recordar a esta gran figura de la historia de España, una gran figura que luchó entonces, como debemos luchar ahora, todos por la unidad de España. Muchísimas gracias a todos. Viva España.